Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigos que nos están viendo por medio de este canal. Es un gusto, un gozo, una alegría poder compartir la palabra del Señor en esta noche. Pero antes de poder comenzar, quiero enviarles mis cariñosos saludos a todos los hermanos allí en la iglesia en Falucho, en calle White, y a muchos hermanos que tal vez me conocen. Y para los que no me conocen también, saludos y abrazos para todos. Y en esta oportunidad quiero compartirles la palabra del Señor que tanta falta nos hace y que tantos bien nos hace, sabiendo que estamos viviendo en un contexto muy difícil, muy complicado, que estamos atravesando no solamente a nivel país, sino también, tal vez a nivel mundial. Todos están preocupados qué es lo que va a pasar con la economía, con la salud, y esto nos pone en una situación tal vez de estrés, de depresión muchas veces, y nos hace sentir tal vez afanados, ansiosos de saber qué es lo que va a suceder, de no saber qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar. Y entre medio de todo ese contexto necesitamos que recibir la palabra del Señor, que tanto bien nos hace, que nos fortalece. Y para eso yo voy a pedirle que podamos abrir la palabra del Señor y podamos ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 12. Es uno de los pasajes más conocidos que tal vez muchas veces hemos escuchado, pero que nos hace bien poder recordar nuevamente. Lucas capítulo 12, versículo 22 en adelante vamos a leer, y dice así la palabra del Señor. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Versículo 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué preciosa palabra del Señor, que nos está diciendo en esta noche: no os afanéis. Y uno se pregunta, ¿habrá alguno que no esté afanado? ¿Habrá alguno que no esté ansioso tal vez? La verdad que es muy difícil no afanarse, no preocuparse, porque la situación nos lleva a ponernos en ese lugar. Pero sin embargo, podemos recordar estas preciosas palabras del Señor Jesús diciéndonos: no os afanéis, no valéis vosotros mucho más que las aves del cielo, que toda la creación. Y eso nos hace traer a la memoria de cuán importantes somos para el Señor. Y esto realmente nos tendría que fortalecer y animar, sabiendo que para el Señor somos tesoros, para el Señor somos algo que es de mucho valor para Él. Por eso, como leíamos en el versículo 30, que el Señor conoce todas estas cosas. Él sabe nuestras necesidades, Él conoce nuestros pensamientos, todo lo que nos está pasando por nuestra mente, por nuestro corazón. El Señor lo sabe. Sabemos que Él es Dios, es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Por tanto, Él conoce nuestro interior, conoce todo de nosotros y sabe la situación que estás viviendo, que estás pasando, que estoy pasando yo también. El Señor lo sabe, pero Él nos está diciendo en esta noche: no os afanéis, porque vosotros valéis mucho más que todas las criaturas, que todas las cosas creadas. Somos más preciosas para Él. Y esto nos tiene que fortalecer y animar, porque también nos dice:
no se preocupen de estas cosas terrenales, materiales, que son pasajeras. Tenemos que invertir todo nuestro tiempo, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, en buscar su presencia, en buscar el reino de Dios y su justicia. Y esto me hace pensar en un pequeño anécdota que escuché en cuanto a buscar la presencia de Dios, en cuanto a buscar la comunión con el Señor. Cuando un maestro y su discípulo estaban allí conversando y su discípulo le pregunta: Maestro, ¿por qué Jehová o por qué Dios no permitió darles el maná una sola vez para todo el año? Así el pueblo de Israel no tendría que buscar el maná todos los días. Y este maestro sabiamente le responde con otra anécdota y le dice que había un rey que tenía muchos bienes, riquezas, y también tenía muchas responsabilidades y también tenía muchos hijos. Y tal vez por la falta del tiempo, lo que hacía este rey era darle de una manera anual a sus hijos sus bienes, sus riquezas, para que ellos puedan sobrevivir el día a día. Pero en ese afán vemos que este rey de alguna manera se sentía un poco preocupado porque no veía a sus hijos. Solamente los veía cuando los hijos tenían que buscar el dinero para poder sustentarse. Y eran pocas las veces que este rey veía a sus hijos. Pero él se empezó a sentir un poco triste de no saber mucho de sus hijos, porque no había comunión, no había conexión, no sabía qué es lo que pasaba con ellos. Así que ideó un plan, y ese plan consistía en que los hijos tenían que buscar el dinero todos los días para que puedan sustentarse. Y así lo hizo. Y aunque los hijos tal vez no tenían la menor intención de poder estar cerca de su padre, de poder tener un momento de compartir, pero sin embargo tenían que ir todos los días, aunque sea obligadamente, para poder conseguir el sustento de cada día. Y así el padre podría verlos, así el padre podía estar con ellos cerca por lo menos un poco de tiempo. Y es eso lo que de alguna manera sucedió con el pueblo de Israel cuando ellos vagaban en el desierto. El Señor les proveía el maná para cada día. Y esto nos hace pensar justamente de que Dios desea en su corazón poder tener comunión con sus hijos, con su pueblo. Y si realmente el Señor nos diera todas las cosas de una sola vez, solucionaría todos nuestros problemas, probablemente nos pueda pasar de que nos podamos creer autosuficientes. Probablemente nos pueda pasar de que nos olvidemos de Dios. Por eso yo te pregunto en esta noche, tal vez no se te ha ocurrido pensar de que ¿por qué Dios no me quita esta enfermedad de una vez por todas? ¿O por qué Dios no me da el dinero suficiente para poder pagar todas mis deudas y comprar mi casa y tener mis cosas y poder estar feliz y contento? ¿Por qué tengo que pasar por estas pruebas, estas situaciones difíciles? La verdad que cuando tratamos de entender el pensamiento de Dios, no lo vamos a entender. Tal vez nunca podamos encontrar una respuesta a todo este misterio. Pero hay algo que podemos saber, es que muchas veces Dios permite estas cosas, estas pruebas, estas situaciones difíciles y complicadas que podemos atravesar, es para poder tenernos cerca cada día, es para que no nos olvidemos de Él. Porque si fuera por nosotros, si todo está bien en casa, si no nos falta nada, tenemos un buen trabajo, gozamos de salud, muchas veces nos creemos autosuficientes y dejamos a Dios de lado y no lo visitamos y no buscamos su presencia, porque nos creemos autosuficientes. Pero cuando arden las papas o queman las papas, como dicen, recién decimos: Señor, te necesito. Pero Dios no quiere eso de nosotros. Él quiere que estemos cerca cada día, todos los días, podamos buscar su presencia, como hemos leído este pasaje al final: más buscad el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Todas nuestras necesidades, todas nuestras preocupaciones, nuestras cargas, el Señor tiene el control de todas estas cosas. Pero el deseo en su corazón es que tengamos comunión con Él todos los días. Pero la realidad es que vimos tiempos difíciles, de angustia, de desesperación, de ansiedad, de afán. Pero entre medio de todas estas cosas podemos hacernos una gran pregunta que nos puede traer respuestas que pueden satisfacer nuestro corazón.
como por ejemplo se pudo preguntar el apóstol Pedro, diciendo: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos en medio de la prueba? ¿A quién iremos en medio de todo este contexto de vida que estamos atravesando? ¿A quién podemos recurrir? ¿A nuestros bienes? ¿A nuestra riqueza? ¿A nuestra profesión? ¿A nuestros amigos? ¿A nuestros familiares? Todos ellos pueden fallar, todos se pueden equivocar. Pero como dijo el apóstol Pedro, dijo una gran declaración: ¿a quién iremos? Y vamos a leer justamente esta escena donde el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos, y había muchos discípulos también que Él tenía, eran como 70, tal vez mucho más, que estaban con el Señor Jesús no porque querían seguirle realmente, sino porque buscaban algo suyo propio. Eran muy egoístas, solamente pensaban en ellos, buscaban satisfacer sus necesidades. Sabían que si estaban con Jesús, ellos van a recibir lo que ellos querían. Pero vemos que la palabra del Señor era muy dura, era muy confrontante, y muchos de ellos se fueron yendo de a poco. Y en medio de ese contexto, el Señor Jesús les dice a sus discípulos: ¿acaso queréis iros también vosotros con ellos? Pero el apóstol Pedro se pregunta: ¿a quién iremos? Vamos a leer San Juan capítulo 6, versículo 66 al 68, en esta escena tan maravillosa donde vemos que el apóstol Pedro nos da 3 declaraciones maravillosas. San Juan capítulo 6, versículos 66 a 68, dice la palabra del Señor: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Qué preciosa declaración del apóstol Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esto podemos sacar una respuesta preciosa para nuestra fortaleza. Cuando nos preguntemos en medio de la situación en que vivamos: Señor, ¿a quién iremos? Y podemos responder como el apóstol Pedro, en primer lugar diciendo: tú tienes. Y cuando el apóstol Pedro decía tú tienes, se estaba refiriendo a que podemos ir en primer lugar a Cristo, podemos recurrir a Él. Y para eso yo les invito a que podamos ir al libro de Mateo capítulo 11, versículo 28, un pasaje también muy conocido, donde el Señor Jesús dice unas palabras tan maravillosas. Mateo 11, capítulo 28, Él nos invita y nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué maravilloso, qué precioso poder leer este versículo y recibir la invitación del Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, preocupados, ansiosos, afanados, vengan a mí, que yo os haré descansar. En primer lugar, ¿a dónde podemos ir? Podemos ir a Cristo, podemos ir a Él. Y cuando leemos Isaías capítulo 53, podemos ver que el Señor Jesucristo sufrió crueles dolores. Dice la palabra del Señor que Él fue llevado como oveja delante de sus trasquiladores, y Él enmudeció y no abrió su boca. También nos dice que Él llevó todos nuestros dolores y nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos todos curados. Y Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras angustias, nuestros problemas y dificultades que tengamos en esta vida. El Señor lo sabe, porque Él experimentó el dolor, Él experimentó el abandono del Padre, Él experimentó la traición de sus discípulos, del pueblo, donde Él hizo muchos milagros, ayudó a muchas personas, y esas mismas personas fueron las que acusaron al Señor diciendo: crucifícale, crucifícale. Este mismo Jesús experimentó todos los estados que el ser humano puede atravesar y vivir en esta vida. Y vemos que Él triunfó, venció. ¿Y quién mejor que el Señor Jesús para poder considerar nuestra situación? ¿Quién mejor que el Señor Jesús para poder considerarnos cuando perdemos un ser querido, cuando
estamos enfermos tal vez, con una enfermedad que arrastramos por muchos años. ¿Quién mejor que Él para poder entender nuestro corazón, nuestro pensamiento y cómo nos encontramos en ese momento? Por eso podemos ir al Señor Jesús, porque Él nos invita todos los días diciéndonos: venid a mí todos, todos los que estáis trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Qué precioso, podemos ir al Señor Jesús. Pero en segundo lugar también podemos ir a su palabra, cuando el apóstol Pedro dice: tú tienes palabras. Y vamos a leer en San Juan capítulo 8, versículo 31-32. Podemos ir a la palabra de Cristo. San Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Nos dice la palabra del Señor de esta manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También vamos a ir un poquito más para atrás, en San Juan capítulo 5, versículo 24. San Juan capítulo 5, versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué precioso poder escuchar o leer este versículo, donde podemos ir a su palabra. Y cuando hablamos de la palabra del Señor, uno puede ir rápidamente al libro de Génesis, donde todo comenzó. Y vemos en el versículo 1, donde nos dice, vamos a leerlo mejor, para que podamos de alguna manera meternos en este contexto y poder entender un poquito lo importante que es la palabra del Señor. Dice versículo 1, después vamos a leer el versículo 26 también: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, ahí comienza su palabra, y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena en gran manera, y separó Dios la luz de las tinieblas. Bueno, y así seguimos leyendo que todo comenzó con la palabra del Señor. Y esa palabra dio vida a todas las cosas que hoy en día vemos. Y hoy, cuando observamos la creación, realmente nos quedamos maravillados y sorprendidos de cuán inmenso es el universo. ¿Y saben qué? Todo eso lo hizo Dios con su palabra. Sea la luz, sea las aguas, sea la tierra, sea las hierbas del campo, sean los animales. Con su voz, con su palabra, Él dio vida a todas las cosas. Y también dio vida al hombre con su palabra. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y después vemos versículos más adelante que dice que era bueno ante los ojos de Dios. Todo lo que Dios había creado era bueno y perfecto. Entonces, ¿cuán importante es la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos da vida, una vida espiritual, nos da esa fortaleza que necesitamos para poder atravesar cualquier situación que vivamos. Por eso es importante, querido hermano, hermana y amigo, que podamos recurrir a la palabra del Señor en el contexto en que nos encontremos, ya sean buenos, ya sean malos momentos, en el momento de incertidumbre, en el momento de no saber qué hacer con nuestra vida, tal vez no tengamos una visión clara para poder tomar decisiones. Podemos recurrir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a traer consejo, sabiduría, fortaleza y vida eterna, vida abundante. Por eso es importante que, en segundo lugar, podamos recurrir a su palabra, la palabra de Cristo, la palabra de Dios, sabiendo que esa palabra es poderosa, sabiendo que esa palabra tiene vida. Por eso
esta Biblia que vemos acá no es un simple libro nada más con hojas y letras, sino es la misma voz de Dios que sale del corazón de Dios. Y esa palabra que fue dicha allí en el principio dio vida a todas las cosas que hoy vemos y palpamos y sentimos. Pero cuando leemos, cuando nos metemos de lleno a la palabra de Dios, podemos conocer al Señor Jesús, podemos saber quién es Él, cómo piensa, qué siente, qué hizo, cuánto me ama. Y al experimentar todo esto, podemos sentir que fluye vida espiritual en nuestro interior. Y es eso que nos fortalece, nos arraiga más a poder estar en comunión con el Señor y a poder confiar plenamente en Él y esperar su venida. Por tanto, podemos ir a su palabra, podemos ir a Cristo. Y en tercer lugar, podemos ir a sus promesas. Cuando el apóstol Pedro dijo, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor Jesús nos dejó muchas promesas, promesas que Él cumplirá y que está cumpliendo. Como por ejemplo podemos leer, hay un pasaje tan precioso en Mateo capítulo 28, cuando el Señor Jesús, después de haber resucitado, después de haber estado con sus discípulos, dando testimonio de que Él estaba vivo, de que Él había triunfado allí en la cruz, de que Él había acabado su obra en este mundo, Él antes de ascender al cielo, entre medio de sus discípulos, antes de ascender al cielo, dijo estas palabras tan preciosas que la podemos tomar para nosotros también. Mateo capítulo 28, versículo 20, dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 19. Él nos deja la gran comisión, diciéndonos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y acá está la promesa del Señor Jesús. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué precioso. El Señor está con nosotros todos los días, querido hermano. Por eso no tienes que sentirte solo, angustiado y afligido. Y aunque lo estés, sabemos que el Señor está con nosotros. La presencia de Dios está con nosotros por medio del Espíritu Santo que está en nuestro cuerpo. Por tanto, debemos hacernos estas tres preguntas. ¿A quién acudes tú? Cuando te encuentras en ese valle de sombra, de angustia, de muerte, de dolor, de desesperación, ¿a quién acudes tú? Muchos tal vez acuden a buscar otras soluciones en personas, en amigos, en bienes, en todos los recursos que nos podamos imaginar. Buscamos primeramente todas esas cosas. Pero nos olvidamos que el que debe tener la prioridad en nuestra vida es el Señor Jesús. Y ojalá puedas decir, yo acudo a Cristo, voy a Él, porque solamente Él tiene el poder para poder ayudarme en toda situación en que me encuentre. Y en segundo lugar puedes preguntarte, ¿quién te aconseja a ti? ¿Quién te da la sabiduría o la fortaleza para poder atravesar el valle de sombra de muerte? ¿Quién te aconseja a ti? Pues podamos decir, la palabra del Señor es mi fortaleza, es mi guía, es mi luz en mi camino. Podamos ir a buscar el consejo en la palabra del Señor, sabiendo que esa palabra de Dios nos trae vida, una vida espiritual abundante, y nos acerca más al Señor. Y en tercer lugar puedes preguntarte, ¿cuál es tu esperanza? Y ojalá que tu esperanza no esté puesta en que el país mejore, tu esperanza no esté puesta en que tal vez vas a conseguir un mejor trabajo, vas a terminar la facultad, sino que tu esperanza puede estar puesta en que un día veremos a nuestro Señor. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15 que Él un día vendrá como ladrón en la noche, vendrá a buscar a su pueblo. Primeramente los que murieron, dice la palabra del Señor, luego los que estamos con vida seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos con el Señor para siempre. Qué hermoso será ese momento y cuánto desearíamos anhelar esa esperanza. Pero muchas veces nos olvidamos de todas estas cosas y nos dejamos llevar por la ansiedad, por el afán,
por el dolor, por la preocupación, por la depresión. Y nos olvidamos que tenemos un Dios precioso, maravilloso, amoroso, bueno, justo, proveedor, sustentador, que nos ama de tal manera que somos tesoros preciosos para Él. Nos olvidamos de Él y nos olvidamos de buscar su presencia todos los días. Por tanto, la pregunta: ¿a quién iremos? Podemos ir a Jesucristo para poder llevar nuestras cargas y descansar en Él. Podemos ir a sus palabras. Esas palabras nos traen consejo, sabiduría, fortaleza, nos dan vida, vida eterna. Y en tercer lugar podemos ir a sus promesas. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también podemos encontrar muchas promesas que el Señor nos dejó. Por tanto, querido hermano, te animo en esta noche que si estás pasando momentos difíciles, o estás preocupado, o te encuentras en ansiedad, puedas ir a Jesucristo, puedas descansar en Él, puedas ir a su palabra, te puedas abrazar de sus promesas. Y si hay algún amigo en esta noche que no conoce al Señor Jesús, que no tiene esa esperanza, que no sabe a quién ir, a quién recurrir, querido amigo, puedes ir a Cristo. Pero hay algo que te separa entre tú y Dios, y esa barrera se llama pecado. ¿Pecado qué es? Ir en contra de la voluntad de Dios, no hacer lo que Dios nos demanda. Es lo que ocurrió en el Edén. Dios le dijo a Adán y Eva: no comas de este árbol, porque el día que comieres ciertamente moriréis. Y el hombre desobedeció. Nuestra desobediencia nos lleva a pecar. Ir en contra de la voluntad de Dios nos pone en una situación de enemigos. Por tanto, necesitamos reconciliarnos con Dios. ¿Nosotros podemos hacer algo? La verdad que no. Porque dice la palabra del Señor que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. No hay nada bueno que podamos hacer para poder llegar a Dios. Nosotros no podemos acceder a Dios por nuestra propia voluntad. Pero sí, Dios tomó la iniciativa, enviando a su Hijo Jesucristo a ocupar nuestro lugar de condenados, porque justamente la desobediencia trajo condenación, trajo muerte, trajo juicio. Y el hombre nada puede hacer para solucionar ese problema. Pero Dios no quiere enviar al infierno a todas las personas. Dios creó el infierno para Satanás y sus seguidores. Dios quiere que todos vengan hacia Él. Pero ¿cuántos prefieren más los placeres de este mundo? ¿Cuántos prefieren satisfacer sus propias necesidades, su propio yo? Y se olvidan de que existe un Dios que está esperándonos con esos brazos de amor para poder traernos a la comunión, a su presencia. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos condena, el pecado nos lleva a la muerte. ¿Existe una solución? Sí. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te amó Dios a ti, querido amigo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo fue enviado por Dios, y Él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y no solamente eso, sino que Él dio su vida, sufrió el castigo, la condena que nosotros merecíamos. Él lo llevó en su cuerpo, en su carne, y Él fue quebrado, quebrantado, molido por nuestros pecados. Y Él llevó nuestro castigo para que nosotros podamos tener paz y comunión con Dios. Él murió en la cruz del Calvario, dio su vida, derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Pero también vemos que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, venciendo a la muerte, al pecado, al mundo, a Satanás. Y por Él podemos obtener la vida eterna. Por Él podemos llegar al Padre. Podemos tener la salvación de nuestra alma. Por tanto, querido amigo, en esta noche solamente tienes que recurrir a Cristo y puedas decirle: Señor, confieso mis pecados, confieso que estoy alejado de ti, apartado de tu presencia, que mi vida ha sido un fracaso tal vez, lejos de ti. No quiero vivir más en angustia, en depresión, no quiero vivir alejado de tu presencia. Quiero sentir paz, el gozo, esa vida que tú me prometes dar. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo de todo tu corazón
y serás salvo. San Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, aquellos que le dijeron: Jesucristo, ven a mi vida, sé el Señor de mi vida, sé el centro de mi vida, dice la palabra del Señor, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No importa la condición en que te encuentres. Tal vez te puedas decir: pero cometí muchos pecados, hice mucha maldad, siento que Dios no me puede perdonar. No, la palabra del Señor nos dice en 1 Juan capítulo 1 versículo 9 que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. No dice de algunos pecados, sino dice de todos nuestros pecados. Por tanto, querido amigo, en esta noche puedas recurrir a Cristo para tener esa plena comunión que necesitamos todos los días para ser fortalecidos, porque la comunión con el Señor nos trae vida abundante, nos trae fortaleza, gozo, bienestar, nos trae muchos beneficios el hecho de poder estar en comunión con nuestro Dios, el hecho de poder estar cerca del Padre todos los días. Por tanto, la reflexión para todos, queridos hermanos, también: no nos dejemos agobiar por las tormentas, por las pruebas. Podamos ir a Cristo, descansar en Él, podemos ir a su palabra, podemos ir a sus promesas, confiar en Él, buscar primeramente su reino, su justicia, buscar la comunión con el Señor todos los días, aferrarnos desde sus promesas, de la esperanza de saber que un día todo esto pasará y ya no habrá más dolor, tristeza, ni enfermedad, ni maldad, ni pecado. Todo será perfecto, todo será como en el principio en el Edén, todo será maravilloso. Tendremos una vida plena, perfecta. Dios quiera que en esta noche podamos reflexionar de cómo estamos, cómo está nuestra comunión con el Señor. ¿Estamos cerca de Él? ¿Estamos lejos de Él? Dios quiera que en esta noche, si estás alejado del Señor, si solamente te acuerdas de Él una vez a la semana o cada tanto nada más, déjame decirte que estás equivocado. Algo está fallando en ti. Cuando estamos alejados de Dios es porque estamos viviendo en pecado. Y dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Él nos restaura, nos vuelve a la comunión con el Señor. Queridos hermanos y amigos, volvamos a la comunión con el Señor. Y Él nos dice: vengan a mí todos. Nos está invitando a la comunión con Él. Vayamos a Él de todo nuestro corazón, busquemos su presencia. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche y sea de mucha bendición para tu vida, de todos aquellos que escuchan este mensaje. Muchos abrazos, saludos a todos. Que el Señor les bendiga grandemente y les dé mucha fortaleza. Y confiemos en el Señor porque Él está con nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.